¿El infierno existe? ¿Es un lugar real o solo una metáfora donde los condenados estarán por siempre? Bienvenidos a nuestro canal, mis hermanos y hermanas en Cristo, domingo 14 de enero de 2024. El Papa Francisco apareció en un programa de entrevistas en Italia, y el entrevistador le preguntó cómo imagina el infierno. Francisco respondió brevemente: lo que estoy a punto de decir no es un dogma de fe, sino mi punto de vista. Me gusta pensar que el infierno está vacío. Espero que lo esté. Esto causó una gran agitación porque Jesús sugirió que el infierno existe, que hay personas en su interior y que es eterno. Francisco no negó todo esto, pero puede generar dudas. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica habla del infierno en los números 1033, 1060 y en el 1035 afirma que después de la muerte, las almas de aquellos que mueren en estado de pecado mortal descienden al infierno, confirmando la existencia del infierno, la presencia de personas en su interior, su eternidad y la principal pena que es la separación eterna de Dios. Estas no son opiniones contradictorias de teólogos, son dogmas de fe basados en numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Mateo 25 hay una clara mención del infierno cuando Jesús dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno», en la parábola de la separación entre las ovejas y las cabras. En la parábola del rico y Lázaro es evidente que hay personas en el infierno. En Marcos 9, Jesús advierte a sus discípulos que el fuego eterno es un lugar de tormento eterno. Sin embargo, algunos teólogos, como el jesuita Hans von Bassel, sugirieron que esperaban que el infierno estuviera vacío. Beiser dijo que las declaraciones de Jesús sobre el infierno en la Biblia tenían un carácter de advertencia y amenaza, pero no de afirmación. No sería «esto es lo que ocurrirá a los pecadores mortales», sino más bien «esto es absolutamente lo que no debe ocurrir». Esta confusión teológica comenzó con la pregunta que la sensibilidad humanista de muchos fieles escasamente catequizados planteó: ¿puede un Dios amoroso condenar a hombres falibles e inconstantes a un castigo eterno? Pero la realidad es que Dios no condena al infierno. Es más bien el lugar del rechazo voluntario de su amor. Son los pecadores impenitentes quienes caen al infierno, rechazando la invitación de Dios. San Alfonso María de Ligorio sostiene que los condenados son tan obstinados en sus pecados que incluso si Dios les ofreciera el perdón, su odio hacia Él los llevaría a rechazarlo. Los condenados no desean el paraíso, pero tampoco desean a Dios, porque quieren seguir pecando. Si al final todos los hombres fueran al paraíso y el infierno no fuera eterno, ¿cuál sería el sentido de la predicación de la Iglesia para evitar el pecado? O incluso de la Iglesia misma. Porque ¿por qué necesitaríamos amar a Dios si el comportamiento no hace ninguna diferencia y todos son salvados? ¿Por qué insistir en la difusión de la fe? Aquí está la respuesta de Mark Goring. Alabado sea Jesucristo. Estoy en retiro en Detroit y quiero decir una palabra sobre el uso apropiado de la imaginación. Esto es en el contexto de una entrevista en un programa de entrevistas en horario estelar en Italia que tuvo lugar hace 2 días, el 14 de enero, con 3 millones de espectadores. El Papa Francisco fue entrevistado y se le preguntó sobre el infierno. Este es un artículo de una agencia de noticias católica. Cuando Fabio Fazio le preguntó cómo imaginaba el infierno, el Papa Francisco dio una breve respuesta: «Lo que voy a decir no es un dogma de fe, sino mi visión personal». Ahora nos enseñaron en el seminario que realmente no deberíamos hacer eso, pero de todos modos me gusta. Así que el Papa Francisco dijo: «Me gusta pensar en el infierno como vacío. Espero que lo esté». Lo que pasa con esta respuesta es que la Escritura nos da imágenes del infierno y el uso apropiado de nuestra imaginación es alinear nuestra imaginación con la palabra de Dios. Eso es lo que llamamos meditación. Entonces, cuando pensamos en las realidades espirituales como discípulos del Señor Jesucristo,
Siempre debemos recurrir a la sagrada palabra de Dios, a las palabras del Señor Jesús, a las imágenes del Señor Jesús, y meditar en ellas, alineando nuestras mentes y corazones con ellas. Por ejemplo, este Evangelio de Lucas capítulo 16, cuando lo leemos en la misa el domingo, se puede escuchar un alfiler caer. Es un evangelio aterrador. No lo leeré todo, pero es el evangelio del hombre rico que se vestía de ropas púrpuras y lino fino y banqueteaba suntuosamente cada día. ¿Recuerdan esa parábola? Esto es el Señor Jesús contándola. Continúa diciendo: entonces el hombre rico terminó en el Hades y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Envía a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua y refrescar mi lengua, pues sufro terriblemente en estas llamas. Abraham respondió: Hijo, recuerda que recibiste lo que era bueno durante tu vida, mientras que Lázaro recibió lo que era malo. Pero ahora él es consolado aquí, mientras tú eres atormentado. Y esto es lo que quiero que presten atención. Además, entre nosotros y ustedes se ha establecido un gran abismo para impedir que cualquiera de ustedes que quisiera cruzar de nuestro lado al suyo y de su lado al nuestro. Ahora hay una imagen para usar su imaginación para pensar en las consecuencias de vivir egoístamente, rechazando los mandamientos de Dios. Esto es lo que nos da nuestro Señor Jesús, y también en el libro de Apocalipsis. Hay cosas aterradoras sobre el infierno. Que, por cierto, déjenme ser claro, deberíamos pasar el 99% de nuestro tiempo imaginando el cielo y el 1% de nuestro tiempo imaginando el infierno. También necesitamos conocer las imágenes. Por ejemplo, el ladrón en la cruz pidiendo a Jesús: recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. He ahí una imagen hermosa, esa es mi imagen preferida. ¿Cómo se imaginan ustedes? Imagino que hay muchas personas que pensamos estarían en el infierno, pero no están en el infierno porque en el momento de la muerte recibieron una gracia especial, recibieron luz para elegir la misericordia y lo hicieron. Hay una imagen bíblica, el ladrón que va directamente al paraíso. Déjenme leerles otra escritura aterradora. Esta es Apocalipsis 20, 1. El diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también se encuentran la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche, por siempre jamás. Entonces, tengo la impresión de que el Papa Francisco tuvo la oportunidad de dar a esos 3 millones de espectadores un poco de miedo santo y podría haberlo hecho basándose en la Escritura. También podría haber complementado hablando de la misericordia de Dios. Pero de nuevo, una imagen del infierno vacío. ¿Dónde está eso en la Escritura? ¡Viva Cristo!